Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta quinta clase de nuestro módulo, El secreto de las finanzas sanas. En nuestra clase anterior vimos acerca de un veneno mortal que atenta en contra de nuestras vidas y que puede ser repelido con el antídoto de su presencia en nuestro corazón que trae todo contentamiento a nuestras vidas. Bueno, como resultado de este veneno, hoy vamos a ver en esta clase las consecuencias, las primeras consecuencias de degradación a nuestras finanzas, de corrupción a nuestras finanzas, de corrupción a nuestras vidas, que trae, si este veneno no es detenido, la codicia. Porque lo primero que la codicia genera es deudas. Nos endeudamos en todas las cosas para tratar de alcanzar aquellas cosas que codician nuestros ojos y nuestro corazón. Por eso necesitamos conocer en la presencia de Dios y en la comunión con Dios nuestro contentamiento para ser protegidos por Dios con este precioso antídoto que es el contentamiento en su presencia. En esta ocasión yo quiero compartir contigo ese terrible peligro de las deudas que puede minar nuestra economía, que puede enfermar nuestras finanzas y que tengamos mucho cuidado. Ahora, no tampoco quiero que malentendamos lo que la palabra de Dios quiere decir, porque la palabra de Dios no está peleada con la prosperidad, pero aquella prosperidad integral en nuestras vidas que viene cuando nosotros estamos dispuestos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios quiere añadir todas las cosas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios entonces que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, vendrán todas las cosas por añadidura. Quiero compartirte un versículo bien bonito que está en 3 de Juan, versículo 2, pero antes de eso, y que podamos entender esto de las deudas, quiero que pongamos este tiempo, tú y yo juntos, en las manos del Señor, y que Él nos pueda dirigir con su Espíritu Santo y su palabra a toda la verdad. Cierra tus ojitos lindos y vamos a pedirle, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, Señor, en nuestro corazón, y que busca, Señor, lo mejor para nosotros. Señor, tu palabra dice que tú quieres que nuestra vida sea prosperada en todo, Señor, con el propósito que tú tienes para nuestras vidas, pero que sea prosperada por ti y no por el afán de la codicia que hace caer a los hombres en mucha destrucción, y que esta destrucción empieza cuando la gente se empieza a endeudar por obtener las cosas temporales. Padre, tu palabra dice en Lucas que tú viniste a traer libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas son cautivas de esta mentira? Cautivos, Señor, de la mentira de que las cosas temporales y las cosas creadas y las cosas materiales son las que habrán de satisfacer nuestro corazón. Lo único que puede satisfacer plenamente nuestra vida es tu presencia, la comunión contigo. Nosotros fuimos creados para encontrar nuestro contentamiento en nuestro origen, que eres tu Padre. Ayúdanos a llegar a esta verdad y libértanos con el poder de tu Espíritu y de tu palabra para vivir la plenitud de vida que viene al cumplimiento de tus propósitos y tus principios en tu palabra, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¡Ah, qué versículo tan revelador! Fíjate cómo la prosperidad integral en tu vida, financiera, de relaciones, de gozo personal, aún tu salud, está directamente proporcionado este crecimiento al crecimiento de tu alma. Es por eso que a medida que tú conoces y caminas con Jesús más y más, habrá crecimiento espiritual, habrá crecimiento también en los propósitos de tu vida. Dios traerá sanidad a tus finanzas, prosperidad a tu vida y aún salud. Pero tú tienes que aplicar los principios de la palabra, todos aquellos principios de los cuales ya hemos venido hablando. Esto está directamente proporcionado al crecimiento de tu conocimiento y de la aplicación y credibilidad a los principios de la palabra de Dios y tú que los apliques. Es maravilloso. Ahora, pero otra cosa que yo quiero apuntar aquí muy interesante. Dios sí quiere que seas prosperado. ¿Qué dice aquí? En todas las cosas, incluido prosperado financieramente. Pero así como crece tu alma, porque a medida de que crezca el reino de Dios en tu corazón
y que tu anhelo y tu pasión sea desarrollar este reino, no solamente en tu vida, sino a través de tu vida de los demás, Dios añadirá prosperidad financiera, prosperidad de salud, prosperidad en todos tus caminos. Por eso el punto está en volver al origen. Por eso el punto está en tener comunión con Él, porque esa comunión hará que tu alma prospere y por lo tanto, como resultado, cada área de tu vida tendrá prosperidad. Quiero compartirte un versículo más en esta ocasión. Deuteronomio 28:1 y Deuteronomio 28:12. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¡Qué versículos tan poderosos! Dios quiere que seamos prosperados, pero a través de su bendición. A través de su bendición que persigue que podamos hacer su propósito, cumplir con sus propósitos en nuestra vida. Dios quiere que esperes con paciencia como espera el labrador el fruto de la tierra, esperando con paciencia la lluvia temprana o la tardía. En el tiempo de Dios, Dios quiere que esperes en Él. Y de esa misma manera no te endeudes. Fíjate, llega el momento en que tú vas a tener que tomar una decisión. Decirle no a las deudas. Pero antes de que lleguemos a ese momento, vamos a escudriñar un poquito más la Escritura para que Dios te lleve tiernamente a través de su palabra a esta libertadora decisión. Vamos entonces a ver nuevamente estos versículos. Fíjate, acontecerá que hay una condición. Si oyeres, pero no basta con oír atentamente. Dice que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, pero para guardar y para poner por obra sus mandamientos. Ahora déjame decirte que los mandamientos de Dios no son gravosos, porque los mandamientos del Creador buscan el beneficio para la criatura. Esos mandamientos maravillosos que Dios nos ha dejado en este manual son los mandamientos correctos para que nosotros podamos ajustar nuestra vida a sus mandamientos y recibir en ese ajuste los beneficios para nosotros. Los mandamientos de Dios no son impositivos de una manera irracional, sino que llevan la razón de traer el beneficio para nuestras vidas. Así que dice, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, como resultado de escuchar atentamente, guardarlos y ponerlos por obra, escuchar atentamente, atesorarlos y ponerlos por obra, como resultado de esto, dice la palabra de Dios, que Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es algo maravilloso. ¿Qué significa eso? Dice que Dios abrirá su buen tesoro, el mejor de todos los tesoros, aún el cielo, dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Esto es algo que tú tienes que esperar. Mucha gente que entra en deudas es porque quiere conseguir las cosas antes de tiempo. Quiere comprar las cosas antes de que Dios le provea la economía para adquirirlas. Muchas veces la manera en que Dios nos guía a adquirir una cosa es cuando Dios provee primeramente para que compremos aquella cosa que nos va a servir a establecer su reino, para establecer su reino. Pero mucha gente se adelanta. Aún en las iglesias sucede, aún en los ministerios sucede, que antes de que Dios provea para que tú hagas una obra que Él está poniendo en tu corazón, déjame decirte que la Biblia, nosotros lo estudiamos, nadie fue soldado en sus propias expensas. Dios no manda a nadie a la guerra si no le provee primero. Tenemos que entender ese principio en la palabra de Dios. Hay mucha gente que por no entender ese principio se acelera y aún en los ministerios se endeudan para adquirir una iglesia, un edificio, quiero decir un edificio o alguna situación que necesitan antes de esperar a que Dios provea. En mi congregación nosotros tenemos firmemente esta idea. A veces la verdad, te voy a decir una cosa, me cuesta trabajo. A todos nos cuesta trabajo esperar. Pero tenemos que esperar en la voluntad de Dios, porque entonces cuando Dios añade, esa añadidura de Dios no trae tristeza a nuestras vidas, no produce esclavitud a nuestro acreedor. Eso es la manera en que Dios quiere obrar. No a las deudas, espera en mi tiempo, no antes de su tiempo. Si la lluvia temprana cae tarde, los campos se secan. Y si la lluvia tardía cae temprano, se inundan las cosechas. Dios sabe cuál es el mejor tiempo para que, habiéndonos Él provisto,
podamos adquirir las cosas sin entrar en deudas. Cuando entras en deudas es como si le echáramos agua y después viene la lluvia temprana y entonces como ya le echamos agua al campo se inunda. Dios sabe cuál es el mejor tiempo. Espera, ten paciencia, que es uno de los frutos o que es una manifestación del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. Paciencia, paciencia. No te endeudes, decide en tu corazón. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esto es algo que tú tienes que decidir en tu corazón. Obedecer a la palabra de Dios o saltarte estos principios para echarle una manita a Dios a ver si le puedes ayudar. ¿En qué le podemos ayudar a Dios? Deja que Dios te ayude y aplica. Acuérdate como dice: si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, entonces Dios estará contigo como tu socio para llevar a cabo el negocio que Él tiene para ti y te proveerá todas las cosas en su tiempo y nunca pedirás prestado. Nunca serás esclavo de ningún acreedor, solamente serás el siervo de tu Señor. Déjame compartirte. Esta es la consecuencia, ¿verdad? Esta es la promesa, perdóname. Esta es la promesa que Dios te da, que si esperas en tu tiempo, nunca serás esclavo de un acreedor. Nunca pedirás prestado. Esa es la promesa si oyeres su voz, si atesoras sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Perfecto? Así que este mandamiento es que no te endeudes, que esperes el tiempo de Dios. Ahora vamos a ver las consecuencias de transgredir este mandamiento. Ahora vamos al Proverbio capítulo 22, versículo 7. Acompáñame. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Te das cuenta? Esta es la consecuencia que Dios quiere evitar en tu vida. Si tú oyes su voz para guardar y poner por obra sus mandamientos, Dios será socio tuyo. Si tú le crees a Dios, Él honra a los que le honran con fe. Aquí es muy específica la palabra. ¿Cuál es la consecuencia negativa que Dios te quiere evitar? Porque esta consecuencia va a detener el propósito de Dios en tu vida. Esta consecuencia te va a esclavizar. ¿Escuchaste lo que dice la palabra de Dios? Dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Dios no quiere que tomes prestado porque entonces te conviertes en servidor de aquella persona que te presta y esta persona va a guiar tu vida, va a ser el dueño de tu vida en ese momento. Es por eso que Dios no quiere que te esclavices. Esta es la consecuencia. Déjame ir un poquito más acá. Yo creo que esto ha quedado muy claro, ¿no? Las promesas que Dios hace al cumplimiento de sus principios y las consecuencias que Dios nos advierte que vendrán si transgredemos estos principios. Si no los aplicamos, si no escuchamos su voz, seremos siervos de nuestros acreedores, esclavos de nuestros señores, nuestros acreedores. Ahora, déjame ir ahora a otra situación muy interesante. Dios nos habla de algunas consideraciones que debemos de hacer, porque como tú habrás visto, Dios dice que entonces en Deuteronomio decía que tú prestarás y no pedirás prestado. Ahora, antes de que prestes, yo quisiera que hicieras algunas consideraciones que también la palabra de Dios nos habla. Yo quisiera que este estudio fuera algo tan completo que no solamente nos hablara que no debemos nosotros endeudarnos, pero cuál es la manera en que un hijo de Dios debe prestar y a qué se expone un hijo de Dios cuando presta. Y entonces hagamos estas consideraciones y entonces prestemos si es que vamos a prestar sabiamente. Acompáñame a Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Inteligente recomendación que el sabio Salomón, dirigido por el Espíritu Santo, nos hace. ¿Te fijaste? Con ansiedad será afligido el que presta. Así que considera estas cosas antes de prestar. Si tú prestas, serás afligido con la ansiedad. ¿Me pagará o no me pagará? Pero dice la palabra de Dios que el que aborrece las fianzas o los préstamos, vivirá seguro, vivirá tranquilo. Considera esto antes de prestar. Ahora vamos al Proverbios 6, del 1 al 5, y hagamos otra consideración aquí. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca.
y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Otra consideración interesante, ¿verdad? ¿Cuál es esta consideración para que la entendamos? Bueno, si ya prestaste dinero y de repente hay aflicción, crucifica el préstamo. Esto es algo interesante. Llega el momento en que puedes estar batallando y afligiendo tu alma para que un amigo tuyo te pague y te pague. Trata de negociar la manera en que sea fácil de que te pague y libra tu alma de los préstamos, si estás teniendo este problema. Y antes de prestar, un consejo sabio que Dios nos da es, mejor da a la medida de tus posibilidades. Porque si no, quedas afligido, quedas esclavo, quedas atado con los dichos de tu boca. En un momento dado es mejor dar con liberalidad que prestar para no quedar enlazado. Vamos a un proverbio más, el proverbio 28:8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Ten mucho cuidado cuando hagas un préstamo. ¿Cuál es el motivo de hacer el préstamo? Si ves a alguna persona en necesidad y sientes en tu corazón con libertad, con liberalidad, pero nunca un hijo de Dios presta con usura o con crecido interés. Porque dice la palabra de Dios que ¿a quién le estás aumentando la usura y el crecido interés? Aquella persona que se compadece de los pobres. ¿Quién es el que se compadece de los pobres? El mismo que trae toda provisión a tu vida, el Señor Dios Todopoderoso. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la usura y con el crecido interés. Mucho cuidado el prestar nuestro dinero al pobre o a cualquier persona para sacarle usura. Los hijos de Dios no manejamos nuestras finanzas de esta manera. La palabra de Dios nos previene de que no nos pongamos de enemigo de aquel que se compadece de los pobres, porque cuando haya una discrepancia entre el que presta con usura y aquella persona a la que le prestaste, el Señor se pondrá del lado de al que le prestaste. Esto es muy claro. Él se pondrá del lado de aquella persona a la que con interés crecido y usura le prestaste dinero para sacar provecho de su necesidad. Mucho cuidado. La palabra de Dios es verdad. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hay que tener mucho cuidado. Estas son consideraciones antes de que hagamos un préstamo. Acompáñame ahora a Levítico 25:37. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Qué palabra tan contundente. Aquí hay un mandamiento, está en imperativo, no lo harás. Un hijo de Dios no da sus víveres, ni sus bienes, ni su dinero, ni nada a usura. Nunca toma ventaja de la necesidad de otro para sacar lo que el otro ni siquiera tiene. Tengamos cuidado con aplicar estas consideraciones y estos mandamientos que Dios nos prescribe. Y esperemos en el tiempo de Dios para que Dios provea todas aquellas cosas que conforme a su voluntad llevan el propósito de que cumplamos con su voluntad en nuestras vidas y que alcancemos y conquistemos el proyecto, el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Propósito que hemos estudiado a lo largo de toda esta serie de Sembrados en Buena Tierra, de glorificarse en nuestras vidas, de que el mundo pueda verle a través de nosotros. Ten paciencia, decídete hoy, dile no a las deudas, no a los préstamos, no a ese tipo, no a la usura, no a prestar con crecido interés, no a las deudas. Dios no está de parte de este tipo de movimiento. Dios quiere que nosotros esperemos en Él y que Él sea nuestro proveedor para que podamos entender y valorar su propósito en nuestras vidas. Hemos hablado de varias cosas, como que las cosas se están poniendo ya muy en orden. Nuestra primera clase que tuvimos de este módulo, de estas finanzas sanas, de estos secretos o el secreto de las finanzas sanas, fue aprender a honrar a Dios.
la palabra honra, que significa valorar por lo que Él hizo por nosotros, a Dios, con nuestras finanzas, con nuestra vida, con nuestro tiempo, darle honra a nuestro Padre. Luego aprendimos ya muy específicamente acerca de los diezmos y las ofrendas, cómo es que este diezmo, dónde se originó, sobre qué se debe aplicar, para qué sirve, quiénes lo deben administrar, etcétera. Traerlo al alfolí es muy importante. ¿A dónde habré de llevar yo mi diezmo? Mi diezmo no es para bendecir a mi hermano, esas son ofrendas. Mi diezmo tiene que ir al alfolí de la iglesia de donde yo como, porque es para el sostenimiento de la obra que a mí mismo me alimenta, ¿verdad? Si recibimos de nuestros pastores y nuestros líderes lo espiritual, es justo que nosotros pongamos en el alfolí lo material para la distribución. Y quienes lo distribuyen, quienes lo administran, son los obreros de la iglesia. Así que traed vuestros diezmos al alfolí, dice la palabra de Dios. Y luego aprendimos del secreto de la longevidad, precioso. Si nosotros aplicamos la honra a nuestros padres, Dios entonces añade larga vida y bienestar. Si honramos a Dios con nuestros bienes, Dios añade prosperidad y felicidad. Ya está lleno nuestro saco y estamos empezando a cerrar aquellos hoyos por medio de los cuales muchas veces se va la provisión de Dios. El primer hoyo que cerramos es decir no a la codicia, aprendiendo a tener comunión con Dios para recibir de esta comunión nuestro contentamiento. Y el segundo hoyo, que es consecuencia del primero, porque cuando codiciamos entramos en deudas, es cerrar, decirle no a las deudas para no caer en la esclavitud y perder el propósito, el proyecto, el rumbo que Dios tiene trazado para nuestras vidas, para esta vida plena, para esta vida abundante de llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a poner este tiempo en oración y vamos a pedirle a Dios, no sin antes recordar nuestro versículo a memorizar el día de hoy. Es Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjate qué hermoso versículo nos quedó ahora a memorizar. Dice la palabra de Dios que sí somos deudores, pero somos deudores al Señor en amarnos los unos a los otros, amar a nuestros hermanos. Esa es la única deuda que nos es permitida tener delante de la palabra de Dios. Deber el amor unos a otros. Estamos en deuda con Dios y la única manera en que podemos pagar esta deuda con nuestro Señor es amando a nuestros hermanos, amando a nuestros padres, amando a nuestros hijos, amando y sirviendo. El amor práctico es el servicio, como hemos visto a lo largo de toda esta serie Sembrados en Buena Tierra. Este es nuestro versículo a memorizar. Si tenemos una deuda, nuestro versículo es no debáis nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra tan clara y te pedimos que estos principios sean llevados a cabo por el poder de tu Espíritu, que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que alcancemos, Señor, ese proyecto que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos más material que ofrecerle. Nuestra página en el internet www.sembradosenbuenatierra. Estamos seguros que encontrará información de su interés. Nuestro versículo a memorizar de esta clase se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hasta la sexta clase de esta serie, El secreto de las finanzas sanas.